Chapter 18: The Endocrine System. A. Excess and deficiency. An excess too much more or a deficiency too little of circulation hormones cause a wide range of medical conditions, for example, hyperthyroidism and hypothyroidism, where there is an excess of hormone. One form of treatment consists of giving the patient some time which inhibits the production of that hormone, as in the use of carbimazole to treat hyperthyroidism. When a hormone is deficient, treatment may be by replacement therapy. For example, infections of insulin in the treatment of type 1 diabetes. Diabetes. Doctors say sufferers of type 1 diabetes are deficient in insulin. B. Negative feedback system. Number one, tryptophan release hormone is secreted in the hypothalamus and triggers the production in the pituitary. Two, simulates the TSH receptor in the thyroid to increase synthesis of both T4 thyroxine and T3 and also to release stored hormone production increase plasma levels of T4 and T3 to free feeds back on the pituitary and whereas the hypothalamus to inhibit and secretion. C. Goiter. An enlarged thyroid gland is called a goiter. The enlargement may be diffuse, involving most of the gland, or localized, limited to a particular area, as in a solitary nodule. The increased blood flow and diffuse enlargement, for example, in Graves' disease, may give rise to a purple frill vibration filled with the hum and an audible bright nose heard through a stethoscope over the gland. And D. A letter of referral. Mr. Davis' doctor has referred her to an endocrinologist. Dear doctor, I will be grateful if you will see this. Your soul woman who has lost kilos and weight in spite of eating more than usual. She describes herself as orative, and at first she thought that they we lost was due to this. Heat intolerance, inability to cope with high temperatures, overactive, more activation active than is usual, palpitations, over rapid or irregular heartbeat, and thin tremor, various lengths, involuntary movements. Ahora en español, capítulo 18, el sistema endocrino. A. Exceso y deficiencia. Un exceso, demasiado, una deficiencia, muy poco, de hormonas circulantes causa una amplia variedad de enfermedades, por ejemplo, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Cuando hay un exceso de una hormona, una forma de tratamiento consiste en administrar al paciente algo que inhiba la producción de esa hormona, como el uso de carbimazol para tratar el hipertiroidismo.
Cuando una hormona es deficiente, el tratamiento puede ser mediante terapia de reemplazo, por ejemplo, inyecciones de insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Los médicos dicen que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen deficiencia de insulina. B. Sistema de retroalimentación negativa. La TRH, hormona liberadora de tirotropina, es secretada en el hipotálamo y estimula la producción de TSH, hormona estimulante de la tiroides, en la hipófisis. La TSH estimula los receptores en la tiroides para aumentar la síntesis de T4 o tiroxina y T3 trillodotironina, y también para liberar la hormona almacenada, produciendo niveles plasmáticos elevados de T4 y T3. La T3 ejerce retroalimentación negativa sobre la hipófisis y posiblemente el hipotálamo, inhibiendo la secreción de TRH y TSH. C. Bocio. Una glándula tiroides aumenta de tamaño, se llama bocio. El agrandamiento puede ser difuso, afecta a la mayor parte de la glándula, o localizado, limitado a una zona específica como en el nódulo solitario. El aumento del flujo sanguíneo en el agrandamiento difuso, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, puede producir un fremito palpable o vibración que se siente en la mano, o un soplo audible, ruido que se escucha con el estetoscopio sobre la glándula. Y D. Carta de derivación. El médico de la señora Davis la ha remitido a un endocrinólogo. Estimado doctor, le agradecería que valorara a esta mujer de 50 años que ha perdido 20 kilos de peso a pesar de comer más de lo habitual. Ella se describe a sí misma como hiperactiva y al principio pensó que la pérdida de peso se debía a esto. Sin embargo, más recientemente ha desarrollado palpitaciones, diarrea e intolerancia al calor. Ha notado que sus manos tienden a temblar, sus síntomas sugerían hipertiroidismo, lo cual fue confirmado en mi exploración, que reveló una tiroides aumentada de tamaño, palmas sudorosas y enrojecidas y temblor fino en las manos. Notas: intolerancia al calor o incapacidad para tolerar altas temperaturas, hiperactivo, más activo de lo normal, palpitaciones, sensación de latidos rápidos o irregulares y temblor fino, movimientos involuntarios muy leves.